Básicamente vamos a trabajar con los sistemas de costeo. Y bueno, y al final tendremos nuestro examen, ¿verdad? ¿Qué es lo que estuvimos revisando el día de ayer? Un poco para revisar los temas que vimos ayer. Un poco el concepto del punto de equilibrio operacional, ¿no? Como un valor o como un nivel que todas las empresas deben conocerlo y eh, deben tenerlo siempre presente, porque pudieran en algún momento dado de necesidad conocer en qué momento pudiera la empresa estar en una crisis, y pudiera también eh, la empresa bajar su nivel de actividad. Lo que esperaría es que por lo menos durante ese tiempo de crisis no debería tener por lo menos pérdidas, ¿no? Y también decíamos que un proyecto que recién empieza siempre generalmente pudiera empezar por debajo del punto de equilibrio teniendo pérdidas, y ahí lo importante es poder saber cuál es el nivel de punto de equilibrio donde ya no va a tener pérdida y en qué momento va a llegar, ¿no? O sea, me va a demorar 4 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, porque todo ese tiempo hasta que llegue al punto de equilibrio, digamos, van a significar pérdidas, y eso obviamente lo van a tener que asumir los inversionistas dentro de la inversión que han realizado. Un poco el concepto. Y unido al punto de equilibrio, también estuvimos revisando el modelo costo-volumen-utilidad, en donde, digamos, con el mismo concepto del punto de equilibrio, poder relacionar estas tres variables, los costos, el volumen de actividad y la utilidad objetivo, para poder tomar decisiones, ¿no? Este modelo básicamente nos sirve para justamente tomar decisiones, ver si efectivamente conviene o no desde el punto de vista financiero, digamos, tomar ciertas decisiones, ¿no? Ayer poníamos el ejemplo de qué pasa si la empresa decide hacer publicidad, qué pasa si la empresa decide bajar el precio. En ambos casos, obviamente, el objetivo es aumentar las ventas, ¿no? Hacer publicidad o bajar el precio, el objetivo siempre va a ser vender más. Ahí la pregunta es, ¿cuánto más debo vender para que se justifique estas decisiones, ¿no? Para que justifique poner publicidad o para que justifique bajar el precio. Eso con respecto al punto de equilibrio y al análisis de costo, volumen, utilidad. Vimos un poco las diferencias entre estos tres grandes tipos de empresas, ¿no? Las de manufactura o industria o de producción, las de comercialización y las de servicios, ¿no? Sabiendo que en cada uno de estos grupos igual hay mucha diversidad en cuanto a los productos y servicios que se están vendiendo, ¿no? También revisamos el concepto de cadena de valor. Un poco ahí la idea principal es poder determinar dentro de estas 6 cajitas en que se divide las operaciones de la empresa, donde pudiéramos encontrar una variable que nos haga diferentes, ¿no? Que nos dé un valor agregado diferente a la competencia, ¿no? De esa forma lograríamos la diferenciación, que decíamos es importante para poder no estar amarrados a los precios de la competencia, sino que inclusive pudiéramos cobrar un valor mayor si es que realmente el consumidor o el cliente percibe que efectivamente estamos dando ese valor agregado adicional, ¿no? Están las 6 cajitas. Un poco decíamos que las 6 cajitas son importantes, ¿verdad? Pero siempre en toda industria debe haber una o dos que son las relevantes, ¿no? Las que justamente hacen esa diferenciación a las empresas líderes en el mercado. Y luego estuvimos revisando varios enfoques con respecto justamente al análisis de costos, el enfoque costo-beneficio, ¿no? Saber dentro de la toma de decisiones
cuáles son los beneficios, cuáles son los costos de cada alternativa y ver efectivamente si el beneficio es mayor al costo, ¿no? También vimos el análisis del costo de ingresos relevantes, en donde decíamos, lo histórico, ¿verdad? Me sirve para hacer proyecciones, pero lo histórico no me sirve para tomar decisiones. Lo histórico ya pasó, ¿no? Son costos hundidos. Lo que me interesa son aquellos ingresos y costos futuros que van a diferenciarse entre las alternativas que estoy evaluando, ¿no? Esos son los ingresos y costos relevantes, ¿no? Los ingresos y costos futuros que son diferentes entre las alternativas que que estoy analizando, ¿no? En el ejemplo que pusimos, primero analizábamos todos los ingresos y costos, todos los rubros, y luego nos quedamos solamente con aquellos que son los relevantes, ¿no? Aquellos que son diferentes entre las dos alternativas. Y, por supuesto, la respuesta o la solución iba a ser la misma, ¿no? Iba a ser la misma. Pero con, por supuesto, un ahorro en cuanto al tiempo en el análisis que se está realizando. Damos el concepto del costo hundido, ¿no? Costos históricos que son irrelevantes para el proceso de toma de decisiones. No se pueden cambiar, ya están ahí, ¿no? También revisamos el concepto de la fijación de precios, y ahí, digamos, quizás lo importante es este esquema que presentamos, en donde decíamos toda empresa debe tener su política de precios, ¿no? Y ahí debe constar justamente esta franja de precios, donde tenemos el precio de venta al público, que generalmente funciona como un precio máximo, ¿verdad? Y luego nuestra política de descuentos, dependiendo del cliente, dependiendo de el tema del sistema de distribución, de tema de pago, forma de pago, si es contado al crédito, por el volumen de compra que están realizando, etcétera, ¿no? Ahí hay un descuento que debe estar en mi política de descuento, ¿no? Entonces, el precio de venta al público, que representa el precio máximo, menos el descuento máximo, nos va a llevar al precio mínimo, que actúa como un piso. Y ese precio mínimo, a su vez, va a ser la suma de los costos del producto o servicio más un margen mínimo que yo me quisiera ganar, ¿no? Entonces, la franja de precios actúa en este piso y techo, ¿no? Entre el precio mínimo y el precio máximo. Adicionalmente, también mencionamos que si logramos esta diferenciación, ¿no? Este reconocimiento por parte del cliente de que percibe que somos mejores, ¿verdad? Estaría el cliente dispuesto a pagar un premio, ¿no? Por esa diferenciación y por lo tanto pudiera yo cobrar o tener un precio mayor que el de la competencia, ¿no? Y decíamos eso es ganancias, ¿no? Esos beneficios para la compañía, lograr justamente esa diferenciación. También veíamos digamos, doble decisión en el momento, desde el punto de vista estratégico, ¿no? En el momento de entrar a un mercado a competir, ¿verdad? Primero, definir si estamos enfocados a todo el mercado, lo cual decíamos era muy complicado, era muy difícil, no todos los productos pueden hacer eso. Y lo normal, lo más común es que segmentemos el mercado y nosotros estemos dirigidos a un nicho específico, ¿no? A un nicho de mercado específico. Y la otra decisión es cómo vamos a competir, ¿no? Una opción, decía yo, era la diferenciación, lograr ser diferentes del resto y por lo tanto que el cliente esté dispuesto a pagarme un poquito más, ¿no? Y la otra opción es ser líder en costo, es decir, que no logre diferenciarme, sino que, digamos, el cliente me compre con una calidad, por supuesto, que también debe haber, ¿no? No es que debe ser un producto de mala calidad, no, debe ser un producto de calidad aceptable, pero soy el más barato, ¿no? Líder en costo. Me compran porque soy el más barato. Entonces ahí obviamente el cliente no está buscando una diferenciación, una calidad suprema. No. Ahí lo que se está buscando es ahorrar y por lo tanto comprar el más barato, repito, a una calidad aceptable, ¿no? Para el cliente. Ok, eso es un poco lo que vimos el día de ayer.
esperaría de que ya todos los grupos me hayan enviado la tarea que quedó, ¿no? Digamos, debía haber enviado hasta antes del inicio de clase. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre los temas que vimos ayer, sobre la materia, sobre la tarea, ¿no? Si hubiera, digamos, alguna inquietud sobre eso. Okay. Respondiendo a la pregunta de Fernando, técnicamente sí, la clase que vamos a ver hoy también entra al examen. Lo característico de este examen, ¿verdad? Es que solo va a ser ejercicios, no va a haber preguntas conceptuales, teóricas, solamente va a haber ejercicios. Y básicamente de un par de ejercicios que hagamos hoy, vamos a tener también un ejercicio que va a entrar al examen, ¿no? Luego les explicaré ya en detalle cómo será el examen, ¿no? Pero, repito, no va a entrar nada de teoría, sino solamente ejercicios y ejercicios muy parecidos a los que hemos hecho acá en las sesiones o que también han hecho ustedes en las tareas, ¿no? Ok, entonces vamos a trabajar con respecto a los sistemas de costeo que un poquito comenzamos a revisar ayer, ¿no? Entonces nos habíamos introducido en este concepto del costeo por órdenes de trabajo. Ahí decíamos que en este caso el objeto del costo, recuerden que el objeto del costo es lo que yo quiero costear, ¿no? Lo que yo quiero saber cuál es su costo, ¿no? El objeto del costo. En este caso el objeto del costo es una unidad muy diferente a otra, ¿verdad? Son unidades diferentes entre sí, aunque parezcan digamos que son similares, en realidad en el momento de costear van a tener características diferentes, ¿no? Poníamos allí algunos ejemplos. La idea aquí es que yo tenga que costear cada producto o cada servicio en forma individual, ¿sí? Hacer una especie de presupuesto por cada unidad de objeto del costo. Ahí veíamos algunos ejemplos, fabricar una máquina especializada, ¿verdad? A pedido, realizar una campaña de publicidad para cierto producto o servicio, ¿no? Que tiene características diferentes una u otra, construcción de activos muy grandes, un proyecto de construcción, decíamos, trabajo de consultorías o auditorías, ¿no? Fíjense en el tema de trabajo de consultoría, ¿no? Por decir algo, una forma común de cobrar es por hora hombre, ¿no? Digamos, tiempo del consultor y del nivel del consultor, ¿no? Entonces, ahí obviamente el trabajo que uno va a realizar, el trabajo de consultoría que va a realizar o de asesoría a una empresa, uno estima cuántas horas le va a dedicar, ¿ok? Entonces va a ser muy diferente uno de otro, ¿no? Y también la composición, supongamos que el equipo de consultoría, yo tenga un consultor senior, tengo un consultor junior y tengo un asistente. Entonces, cada uno de esos tiene un costo hora diferente, ¿no? El consultor senior va a tener un valor de hora mayor, un consultor junior va a tener un valor de hora menor y un asistente un poco menor también. Entonces, en la composición lo que se hace es decir, bueno, en este trabajo de consultoría, dependiendo de lo que tenga que realizar, ¿no? Voy a necesitar tantas horas del consultor senior, tantas horas del consultor junior y tantas horas del asistente, ¿verdad? Y ahí obviamente en esa composición, en ese mix, yo voy a tener el presupuesto para cotizarle, digamos, a la empresa, ¿no? Dependiendo del trabajo de consultoría de qué se trata.
Pero, de nuevo, cada trabajo va a ser diferente uno al otro, ¿no? Por más que diga, va a trabajar un consultor senior, un consultor junior y un asistente, la mezcla de horas de trabajo que le voy a dedicar en ese equipo de trabajo va a ser diferente para un cliente o para otro, ¿no? Y casos legales individuales también. Ahí veíamos un poco el procedimiento que tenemos que realizar para el costeo por órdenes de trabajo, ¿no? Identificar el trabajo, que es el objeto del costo elegido. Decir, voy a cotizar la construcción de esta carretera, ¿ok? Ese sería el objeto del costo, por ejemplo. Identificar los costos directos del trabajo, ¿no? Material directo, mano de obra, los costos directos que vamos a utilizar. Seleccionar las bases de asignación del costo que se utilizarán para asignar los costos indirectos de trabajo. Es decir, si yo voy a construir la carretera, ¿verdad? No solamente tengo que presupuestar los costos directos de la carretera, materiales, mano de obra directa. No, también tengo un equipo de trabajo, digamos, que no va a estar físicamente construyendo la carretera, pero que necesito para funcionar la empresa, ¿no? Temas de seguridad, temas del back office, ¿verdad? Tema de la parte contable, financiera, recursos humanos, contratación y selección de personal, la oficina administrativa del arriendo, etcétera, ¿no? O sea, voy a tener que asignar a esa carretera estos costos indirectos que estoy teniendo también, ¿no? Identificar los costos indirectos relacionados con cada base de asignación del costo. Calcular la tasa unitaria de cada base de asignación de costo, un poco la variable que voy a utilizar. Más adelante veremos en detalle este concepto y cómo se lo aplicaría. Y calcular los costos indirectos asignados al trabajo, ¿no? Entonces, el costo total sería la suma de los costos directos más todos los costos indirectos que le tengo que asignar. Y luego vimos, en cambio, el concepto del costeo por procesos, en donde el objeto del costo, en cambio, se trata de unidades idénticas, ¿no? Una igualita a la otra. Aquí, en cambio, lo que voy a hacer es identificar los costos totales, ¿no? de las unidades producidas, ¿no? Como cuando revisábamos el caso de refrescos vitamínicos, ¿no? El costo total, en este caso, de todas las unidades producidas, y luego lo que hago es dividir para calcular el costo unitario de producción, ¿no? El costo unitario de producción. Claro, en este caso divido para el número de unidades porque todas las unidades son iguales, ¿verdad? Eso no se puede hacer en el costeo por órdenes de trabajo, ¿no? Si estoy construyendo 5 carreteras, no es que voy a dividir para las 5 carreteras, no. Pues cada carretera va a tener su propia característica y va a ser muy diferente la una a la otra. En este caso, en el costeo por procesos, debo asegurarme que todas las unidades producidas son similares, son idénticas, ¿no? Ahí veíamos algunos ejemplos: la cámara de compensación, el servicio de entrega postal, de correos, la distribución de un determinado producto de consumo masivo, ¿no? Y la producción de un determinado producto. Ok. Ahora, para poder realizar nuestras proyecciones, ¿no? Es importante tomar en cuenta lo que se conoce como el costeo estándar. El costeo estándar no es un nuevo sistema de costeo. El costeo estándar es un concepto que se puede aplicar tanto para las costeo por órdenes de trabajo como el costeo por procesos. O sea, para los dos anteriores. El costeo estándar puedo aplicarlo, un concepto que puedo aplicarlo para cualquiera de los anteriores, ¿no? Eh, para tener una idea, ¿no? El costeo estándar es como tener referencias acerca de los costos en los cuales vamos a incurrir, ¿no? O sea, lo podemos aplicar para el sistema de costeo por órdenes de trabajo o por procesos. Y yo puedo fijar estándares en cuanto a cantidad y precio de los elementos, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo rápido, el costo estándar estaría ligado a el mix que yo necesito para fabricar un determinado producto, ¿no? Es decir, yo necesito, supongamos, ¿no? Necesito 5 kilos de la materia prima A, necesito 3 litros de la materia prima B y necesito un litro de la materia prima C, ¿ok?
Esa combinación, ¿verdad? Ese mix, esa fórmula para poder preparar el producto, ¿verdad? Está asociado a un costeo estándar. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a presupuestar o a cotizar mis costos, dependiendo de las unidades que voy a producir, tengo que tomar en cuenta esta fórmula, ¿no? Esta combinación para poder comprar y poder consumir las materias primas A, B y C. ¿Ok? Eso es, digamos, el costeo estándar. Es el uso de datos predeterminados que dan origen a dos modalidades, ¿no? Los costos estimados se recurren a estimativos basados en experiencias anteriores, es decir, cómo hice tal producto, cómo lo fabriqué, cómo hice tal proyecto, ¿verdad? Cómo lo desarrollé. En función de esa experiencia anterior, poder justamente determinar cuáles son mis costeos estándar, ¿no? Y también pudiera calcularse en base a procesos científicos, ¿no? Es decir, cuál es la fórmula que se utiliza para fabricar determinados productos. ¿Ok? Entonces, el costo estándar está relacionado a dos variables. Uno, el uso del recurso, ¿no? Y dos, el costo unitario de ese recurso. Por decir algo, necesito pintar un edificio. Entonces, ahí el estándar, ¿cuál va a ser? Supongamos, un pintor se demora en un día, digamos, en 8 horas de trabajo, va a pintar, supongamos, 50 metros cuadrados, ¿no? 50 metros cuadrados de pintura. Supongamos que esto sea real, ese es un estándar, 50 metros cuadrados. ¿Y cuánto cobra ese pintor por hora? Y sabemos que trabajó 8 horas, bueno, cuesta tanto, ¿no? Supongamos 15 dólares de la hora, cuesta 120 dólares, ¿no? Y 50 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, ese es un estándar, ¿no? Ese es un estándar. Entonces, yo con esos valores, yo puedo saber cuánto me va a costar, supongamos, la mano de obra del pintor por metro cuadrado. ¿Sí? O sea, trabajo 8 horas, pinto 50 metros cuadrados, me costó tanto esos 50 metros cuadrados, entonces puedo dividir para 50 y decir, esto es lo que cuesta la mano de obra por metro cuadrado de pintura, ¿no? Entonces, ese es un estándar, ¿no? Y yo puedo, para hacer las proyecciones, necesito estos valores referenciales, ¿no? De rendimiento, o sea, uso de recursos y del costo unitario del recurso, para poder hacer mis proyecciones. Este sistema de costeo rastrea los costos directos en la producción, ¿no? Al multiplicar las tasas o precios estándares por las cantidades estándares de insumos permitidos para la producción real. Ahí están las dos variables, si ustedes se pueden dar cuenta, ahí están las dos variables, ¿no? La tasa o precio estándar, que vendría a ser el costo unitario del recurso, ¿ok? El costo unitario del recurso, y las cantidades estándares de insumos, o sea, cuánto voy a requerir de ese insumo. Ahí están las dos variables, ¿no? El uso del recurso y el costo unitario del recurso. Y si yo multiplico los dos, ahí voy a tener el costeo estándar, ¿no? Y también voy a necesitar, igual que en los anteriores, asignar los costos indirectos con base en tasas estándares de esos costos indirectos multiplicados por las cantidades estándares de las bases de asignación permitidas para la producción real. Entonces, aplica también el mismo concepto de costeo estándar para la asignación de los costos indirectos, no solo el costo directo, ¿no? Costos directos, recuerden, es materias primas, insumos, materiales y mano de obra directa, ¿no? Y los costos indirectos son, digamos, costos que no puedo asignar directamente a los productos o servicios. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar este concepto del costo estándar? Bueno, puedo planificar mejor, puedo proyectar, puedo promover y medir la eficiencia, ¿verdad? En estos ratios de eficiencia, ¿no? Tienes que producir tantos metros cuadrados, tienes que producir tantas toneladas, tienes que producir tantos metros lineales, lo que fuera, ¿no? La unidad que estemos usando. Simplificar los procedimientos de costeo, estos valores referenciales me ayudan justamente a hacer las proyecciones. También fijar precios, acelerar la determinación de la rentabilidad. Yo puedo anticipadamente con estos estándares, puedo saber cuánto me va a generar la rentabilidad de un producto. Establecer la responsabilidad por la desviación del costo estándar. ¿Qué pasa si se utilizó más materia prima A de la que dice el estándar?
¿verdad? ¿Qué pasa si se utilizó más mano de obra directa de la que me dice el estándar? ¿Verdad? ¿Qué correctivos debo tomar? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió eso? Me sirve también para control y seguimiento, ¿no? Y finalmente la valoración del inventario, por supuesto, ¿no? Si yo estoy haciendo el costeo estándar para el costo de producción, ya ustedes conocen de que los productos que no se venden van al inventario y por lo tanto ahí hay un costo de inventario que lo estoy determinando mediante este costeo estándar. ¿Qué debería suceder para implementar este costo estándar? ¿No? Elaborar la carta del flujo de producción, es decir, yo tener todas las actividades que se realizan en el costo de producción, ¿verdad? Y ahí va a haber tanto materias primas e insumos que van a estar en proceso, como también las manos de obra, los diferentes niveles de mano de obra, ¿no? Cálculo de los datos predeterminados, los costos estándares, ¿no? Fijación en los centros de costos, socialización de los costos estándares, esto también es importante, ¿no? Estas referencias, estos estándares deben ser socializados entre aquellos que intervienen en el proceso de producción. Es decir, no debe ser una sorpresa. No, deben conocerlo, es decir, cuánto debe rendir las materias primas, cuánto debe rendir la mano de obra, ¿verdad? Que ellos estén en pleno conocimiento de lo que se espera en cuanto a estándares de producción. Inclusive esto sirve, justamente algo mencionábamos creo que el viernes, esto sirve si es que yo quisiera, por ejemplo, poner un bono en el área de producción. Por decir, yo tengo el estándar y si logro superar el estándar, es decir, tengo mejores rendimientos que el estándar, y yo pudiera asignar bonos, digamos, remuneración variable a quienes forman parte del equipo de producción, ¿no? Tanto al jefe de planta como, digamos, a los operarios. Una vez que, repito, yo tengo los estándares y esos estándares son socializados para conocimiento de todos, ¿no? Conciliación de los costos estándares con los reales, siempre puede haber diferencias, ¿no? Entre lo que yo planifiqué y lo que realmente sucede, ¿no? La idea es de que yo pueda tener un seguimiento, un control y tomar decisiones si esas desviaciones son, digamos, no justificables, ¿no? O sea, forman parte de un error o de un mal proceso o de una ineficiencia, ¿no? Ahí tengo que tomar decisiones para corregir esos problemas, ¿no? Estudiar las causas de variaciones y aplicación de medidas correctivas. Y dentro de esa costeo estándar, que obviamente está relacionado con el costo de producción, también tomar en cuenta la eficiencia que debemos tener en la administración del inventario, ¿no? Inventario de materias primas, inventario de productos en proceso, que decíamos es el más complicado de cuantificar y valorar, ¿no? Los productos en proceso y los inventarios de productos terminados, ¿no? Las normas NIF, las normas internacionales de información financiera, hacen mucho énfasis para que esta valoración que tengamos del inventario sea una valoración acorde al mercado. No quiere decir que tiene que ser exactamente igual, pero tener valores similares, referenciales, que no estén tan desviados, no tan lejos de los valores de mercado, ¿no? Entonces siempre debo estar revisando justamente la cuantificación de esas materias primas, si no se han vuelto obsoletas, si no han caducado, si no son productos perecibles, ¿verdad? Que ya no los podamos utilizar, si ha habido pérdidas por robo o si ha habido pérdidas por desperdicios, etcétera. Todo eso debe ser perfectamente contabilizado, ¿no? Y cuando, por ejemplo, tengo que dar de baja un inventario porque supongamos caducó y ya obviamente no lo puedo utilizar, hay un procedimiento en donde debo de validar esa información, justificarla, por supuesto, con el Servicio de Rentas Internas, porque al momento de dar baja se vuelve provoca un escudo fiscal, ¿verdad? Porque al tener pérdidas, tengo que contabilizar esas pérdidas, disminuye mis utilidades y por lo tanto voy a pagar menos impuestos. Entonces hay un procedimiento, digamos, conjuntamente con el SRI para poder dar de baja a estos inventarios, ¿no? Sobre todo si son valores, digamos, representativos, ¿no?
Son valores menores, pequeñitos, eso, digamos, se va contabilizando frecuentemente, ¿no? Pero si ya es un lote que efectivamente ya, digamos, es obsoleto, caducó, se perdió, etcétera, tengo que justificar esa baja de inventario, esa pérdida de inventario ante la autoridad tributaria, ¿no? Ok, vamos a entrar ya al tema de ejercicios, ¿no? Y yo diría en esta parte, eh, es importante que las empresas traten de tener un sistema de costeo eh, adecuado, ¿no? Que efectivamente nos dé valores referenciales muy aproximados a la realidad, a lo que está sucediendo. Y el concepto importante ahí es cómo yo asocio eh, estos costos indirectos o estos gastos de operación a los diferentes objetos del costo. Es decir, cómo yo relaciono a través de alguna variable, ¿no? Ayer mencionaba de que hay empresas que utilizan una sola variable para todos los costos indirectos, para la asignación de todos los costos indirectos. Es decir, voy a asignar los costos indirectos en función, supongamos, de las ventas, ¿no? Entonces, al que vende más le voy a cargar más costos indirectos, al que vende menos le voy a cargar menos costos indirectos. No importa qué variable use, no importa qué variable use, pero si yo uso una sola variable para todos los costos indirectos, eso conceptualmente está mal. Hay un error ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una variable, cualquiera que fuera, ¿no? No hay una variable que represente esta relación del costo indirecto con los objetos de los costos, ¿no? Entonces, el concepto fundamental es cómo relaciono esos costos indirectos y gastos operacionales con los objetos del costo, ¿no? En el uso de ese recurso en los diferentes objetos del costo. El otro concepto que también hay que dejarlo de lado es en el uso de promedios, es decir, divido para los productos que tengo. Si esos productos son idénticos, no hay problema. Ahí sí lo puedo hacer, ¿no? Vimos el costeo por procesos. Ahí sí lo puedo hacer. Pero generalmente los productos no son idénticos, los productos son diferentes, ¿no? Marcadamente diferentes. Entonces, dividir para el número de productos, objetos del costo, en realidad también es una mala decisión. Y aquí les pongo, digamos, un pequeño ejemplo que seguramente nos ha pasado, ¿no? Seguramente nos ha pasado. Van cuatro amigos a almorzar, se han juntado, ¿verdad? Van a celebrar, digamos, un reencuentro, se ven a los tiempos, ¿verdad? Han terminado, digamos, la cuarentena y se reúnen a almorzar o a cenar, ¿no? Emilia, Jaime, Sarita y Martín. Emilia no ha llevado mucho efectivo y no tiene tarjeta de crédito, entonces está un poquito como con recelo, ¿no? De cuánto me tocará pagar, prefiero no gastar mucho, ¿no? Entonces no pide, pide un plato fuerte económico, el más barato, ve la lista de precios y ve el más barato. No pide postre, eh, no pide postre y pide apenas ahí un juguito, una cola, ¿verdad? Una gaseosa. Jaime, en cambio, ¿verdad? Va, como se encuentra los tiempos con sus amigos, va decidido a hacer una excelente celebración de reencuentro, ¿verdad? Pide, digamos, langostinos, ¿verdad? Pide un plato fuerte ahí, bien cargado. Pide ahí una copa de vino, ¿verdad? Otra copa de vino. Y pide también un postre ahí bien delicioso, ¿no? Y Sarita y Martín, poco medio, ¿verdad? Ahí tanteando, digamos, un poco lo que está en su capacidad de gasto. Al terminar ya la reunión, piden la factura, llega la factura, ¿no? Y Jaime, digamos, dice, bueno, estamos cuatro, vamos a dividir la cuenta para cuatro. ¿No? Estoy seguro que esto nos ha pasado, sea que estemos como Emilia o como Jaime, pero seguro nos ha pasado.
Divide la cuenta para 4. Entonces la cuenta salió $108, ¿verdad? Y divido para 4 sale a $27 cada uno, ¿verdad? Esto es lo que sucede en un sistema de costeo cuando yo divido, ¿verdad? Para los 4 objetos del costo, que serían Emilia, Jaime, Sarita y Martín, ¿verdad? Pero ellos no han usado de igual forma los recursos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo estoy castigando, en este caso a Emilia, ¿verdad? Porque ella usó solo $15, pero yo le estoy asignando 27, ¿verdad? Eso es lo que se llama sobrecosteo, ¿verdad? Emilia solo costó $15, pero yo le estoy asignando 27 al usar el promedio. Se llama sobrecosteo. ¿Y qué sucedió con Jaime? En cambio, Jaime consumió 42, pero yo le estoy asignando 27, ¿no? Ahí hay un subcosteo. Ese objeto del costo utilizó más recursos, fue el que más recursos utilizó, pero yo solo le asigné 27 de promedio. Ahí hay un subcosteo. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Bueno, Sarita salió justo en los 27 y Martín también tiene un sobrecosteo pequeñito, pero tiene un sobrecosteo de $3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Se da lo que se conoce como el subsidio cruzado. O sea, un objeto del costo está subsidiando a otro objeto del costo. En este caso, Emilia está subsidiando a Jaime, haciendo ver que Jaime cuesta menos de lo que realmente costó. Y Emilia haciendo ver que cuesta más de lo que realmente costó. Este, repito, es un sistema de costeo que generalmente usan las empresas en donde divido para los productos que yo tengo. Y se produce justamente el sobrecosteo, el subcosteo y el subsidio cruzado. ¿Qué es lo que debería suceder en un sistema de costeo adecuado? ¿Verdad? Que llega la factura de $108 y yo voy y veo de estos 4 objetos del costo cuánto consumió cada uno y lo distribuyo de esa forma, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo estoy asignando los costos a través de un sistema de costeo más justo, asignando los costos dependiendo del uso de recursos que hizo cada objeto del costo. ¿Ok? Entonces, tenemos el subcosteo, ¿no? Cuando un producto consume un nivel de recursos alto, pero se informa que tiene un bajo costo por unidad, ¿no? La cena de Jaime, ¿no? Él está subcosteado. Costó 42, ese fue el uso de recursos que hizo, 42, pero solo le asigné 27. Y el sobrecosteo, cuando un producto consume un nivel de recursos bajo, ¿no? Pero se informa que tiene un alto costo por unidad, la cena de Emilia. Emilia solo usó $15 de recursos, pero le asignaron 27. Ahí hay un sobrecosteo, ¿no? Y en el ejemplo que vimos también, Martín tiene un pequeño sobrecosteo. O sea, entre Emilia y Martín están subsidiando a Jaime, la cena de Jaime. Entonces se produce el subsidio cruzado, ¿no? Significa que una compañía subcostea uno de sus productos y después sobrecostea por lo menos uno de sus otros productos. Esto se presenta cuando un costo se distribuye de manera uniforme sin reconocer cuáles productos requieren qué recursos y en qué cantidad. O sea, lo dividí para 4 en lugar de ver exactamente cuántos recursos usó cada uno de los objetos del costo, ¿no? Bueno, en el ejemplo vimos que Emilia y Martín estaban subsidiando, digamos, subsidiando a Jaime. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para evitar el sobrecosteo, el subcosteo y el subsidio cruzado? Se requiere reducir el empleo de promedios globales, ¿no? Y ofrecer mejores mediciones de los costos de recursos indirectos utilizados por diferentes objetos del costo, ¿no? ¿Cuándo se necesita realmente un sistema de costeo mejor, adecuado, óptimo? Cuando nuestros productos son diversos, ¿verdad? De nuevo, si yo soy ingeniero azucarero y produzco solo azúcar, bueno, ahí no necesito un sistema de costeo porque todo lo divido para las toneladas de azúcar por año que estoy produciendo, ¿verdad?
sea, si tengo un solo producto, el sistema de costeo no es tan necesario, ¿verdad? Porque todo lo voy a asignar a ese producto. Pero en cambio, si tengo varios productos diferentes entre sí, ¿no? Diversos, bueno, ahí sí necesito un sistema de costeo mucho más especializado, ¿no? Cuando hay muchos costos indirectos también, ¿no? Cuando hay aumento de costos indirectos. Por supuesto, el avance en la tecnología nos ayuda justamente a perfeccionar nuestro sistema de costeo. Y también cuando hay mucha competencia en los mercados de productos. Es decir, tengo muchos competidores que son muy agresivos en cuanto a sus precios. Entonces, ahí necesito tener un sistema de costeo adecuado para poder tomar mejores decisiones de precios, ¿no? Siempre, digamos, lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Uno de los objetivos de tener un sistema de costeo adecuado siempre va a ser luego qué precios yo voy a poner, digamos, a mis clientes, ¿no? A mis productos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles serían las directrices, no? Primero, rastrear los costos directos. Tratar de que todos los costos directos se asignen rápida y directamente a los objetos del costo, ¿no? Por decir algo, tengo 3 productos, ¿verdad? Y estoy teniendo 3, digamos, 3 requerimientos de materias primas, ¿verdad? Para cada producto, ¿no? Supongamos que los objetos del costo sean las ciudades, Guayaquil, Quito y Cuenca, ¿no? Pero requiero una misma materia prima para que uso en las 3 localidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo pedir al proveedor, dependiendo de las cantidades que necesito en Guayaquil, las cantidades que necesito en Quito y en Cuenca, digamos, puedo pedir 3 facturas, ¿no? Una para Guayaquil, una para Quito, o sea, que esté dividida la factura. Entonces, el momento que ingresa la factura, ¿no? Y yo sé que esa factura es para materia prima solo de la localidad Guayaquil, ese es un costo directo, ¿no? El momento que ingreso la factura a la contabilidad, directamente lo asigno a Guayaquil. ¿Sí? Entonces, ahí se vuelve fácil. Es diferente si es que me llega una sola factura por las materias primas de las 3 localidades, ¿no? Tengo que ahí hacer un proceso para ver cuánto utilicen cuánto en Guayaquil, cuánto utilicen en Quito, cuánto utilicen. Ese es un poco el concepto. En la medida de lo posible, tratar de que esos costos directos sean asignados inmediatamente ingresa a la contabilidad de la empresa, ¿no? También, supongamos que tengo un rol, digamos, de trabajo a nivel nacional, los empleados de las 3 localidades, pero yo puedo identificar cuáles trabajan en Guayaquil, cuáles trabajan en Quito, cuáles trabajan en Cuenca, ¿no? Entonces, si yo los tengo identificados, no es que los tengo mezclados, sino que los tengo identificados, yo automáticamente el rol correspondiente a las personas que trabajan en Guayaquil asigno directamente al objeto del costo Guayaquil, ¿no? Lo mismo con Quito, lo mismo con Cuenca. Entonces, contablemente eso ayuda a tratar de que sea automático, esté automatizado el rastreo de esos costos directos. ¿Ok? Luego viene la parte complicada, ¿no? Que son los costos indirectos. Entonces, ya poníamos el ejemplo, ¿no? Guayaquil, Quito, Cuenca, tengo el gerente nacional de ventas. Ese es un costo indirecto. ¿Sí? El gerente nacional de ventas trabaja para las 3 localidades. Entonces, debo justamente determinar cuáles son todos esos costos indirectos que, por más esfuerzo que haga, no los puedo rastrear directamente con el producto o con el objeto del costo. Y luego determinar cuál sería la base de asignación del costo indirecto, ¿no? Por cada uno de los costos indirectos. Repito, cada costo indirecto va a tener una variable diferente de asignación que relacione el uso de los recursos del costo indirecto con respecto al objeto del costo. Entonces, un poco, digamos, ya le vamos a poner números, pero tener idea, ¿no? Los costos directos, esos, digamos, van asignados directamente al objeto del costo. El problema son los costos indirectos. Entonces, debo de saber cuáles son todos esos costos directos y indirectos, perdón, y luego poder determinar cuáles son las variables mejores, más adecuadas para distribuir esos costos indirectos entre los objetos del costo. Ok,
antes de entrar al tema del costeo basado en actividades, ¿no? Vamos a trabajar. No sé si haya igual alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Sí? Nuestras hojitas de ejercicios es el documento que dice Ecotec, Contabilidad Empresarial 2, varios, ¿no? Ecotec, en el Drive, Ecotec, Contabilidad Empresarial 2, varios, quizás ya lo hayan bajado. Y vamos a comenzar con de la página 4, que dice asignación de costos indirectos y gastos. ¿Sí? El ejercicio de la página 4, ¿no? Estamos hablando de la empresa Legarde, ¿no? Que tiene 4 divisiones geográficas dispersas, A, B, C y D. Entonces nos vamos a tomar un par de minutos para leer el caso. Es un ejercicio nomás, está en la página 4. ¿Okay? Y también les voy a subir un archivito de Excel, ¿no? Que la verdad me olvidé, pensé que ya lo había subido, pero los voy a subir ahorita para ahorrarnos el tiempo de ingresar la información, ¿no? Para que sea más rápido la resolución de los ejercicios. Entonces voy a subir ahorita el archivito de Excel, pero mientras tanto lean el ejercicio, el problema, y enseguida lo vamos a desarrollar. De Excel que había subido al Drive, ¿no? Me confirman si es que lo pueden ver, pero también si es que lo pudieron bajar, ¿no? Lo pudieron bajar del Drive, ¿no? Ok, ok. Entonces tienen el archivo en Excel y también lo pueden ver ahorita. Ok, gracias. Entonces, vamos a trabajar con la compañía Legarde. Tiene 4 divisiones geográficas dispersas, ¿no? Vamos que tiene 4 sucursales, A, B, C y D. Y va a querer, digamos, asignar los costos en los que incurre en las oficinas corporativas, ¿no? O sea, los costos corporativos, cómo los distribuyo entre estas 4 divisiones. Entonces, esos costos corporativos, según el caso, ¿verdad? Está dado en millones, son 10 millones para de intereses, 10 millones de intereses, 150 millones de administración de recursos humanos, 50 millones de administración corporativa, 100 millones de investigación y desarrollo y 200 millones en publicidad. Ok. Entonces, estos costos corporativos no los puedo rastrear directamente a las divisiones geográficas, ¿no? Los costos directos sí los vemos ahí, ¿no? En el primer cuadrito. 750 millones para A, 3.500 para B, 2.000 para C y 1.000 para D, ¿no? Esos son los costos directos, que eso sí los he podido rastrear. Pero estos 510 millones que suman los costos corporativos centrales, ¿verdad? No son indirectos, entonces no los puedo rastrear directamente. ¿Okay? Entonces, un primer ejercicio que hace la compañía dice, se asignan a cada división estos costos indirectos sobre la base de sus ingresos, ¿no? Es decir, vamos a utilizar una sola variable para los 510 millones, ¿verdad? En función de los ingresos, ¿no? Cuánto vende cada división, ¿no? Repito, normal, común, a veces las empresas lo hacen, no es lo recomendable, pero a veces lo hacen, ¿no?
Entonces vamos a nuestra hojita de Excel y esa es la primera tablita que está ahí, ¿verdad? Donde dice costos corporativos. Vamos a, digamos, dividir los 510 millones en función de los ingresos, ¿ok? En función de los ingresos, ya están puestos los valores ahí, ¿no? Entonces, para la división A sería 510 millones dividido para el total de ingresos de las cuatro divisiones, ¿no? 10.000 millones. Y lo multiplicamos por lo que vende o el ingreso de la división A. ¿Okay? Repito, 510 millones lo dividimos para el total de ingresos, ¿no? 10.000 millones, total de ingresos de las cuatro divisiones, la sumatoria, y lo multiplicamos por lo que vende o el ingreso de la división A, que son 1.400. ¿Okay? Y se asigna para esa división 71.4 millones. Lo mismo hacemos para la división B, 510 millones dividido para 10.000 multiplicado por 4.500. Se le está asignando 229.5 millones. Claro, se le asigna el mayor valor porque es el que más vende. No vende 4.500 millones. Es el que más vende de las cuatro divisiones, ¿no? Para la división C, 510 dividido para 10.000 multiplicado por lo que vende C, 2.500 millones. Y para la división D, 510 millones dividido para 10.000 y multiplicado por 1.600 que vende la división D. Ahí estoy asignando los 510 millones. Fíjense que en la sumatoria de lo que estoy asignando a las cuatro divisiones en relación a los costos corporativos me tiene que sumar 510 millones. O sea, no puede quedar por fuera ningún costo ni poner costos adicionales. O sea, debe de cuadrar con los 510 millones que tengo que distribuir. Me puedo equivocar en la variable de asignación y cómo lo distribuyo. Está bien, me puedo equivocar. Lo que no me puedo equivocar es que en la sumatoria deben estar los 510 millones que están contablemente asignados, ¿no? Que están en la contabilidad de la empresa. Me puedo equivocar, repito, en la distribución. Lo que no me puedo equivocar es que debe coincidir con los 510 millones. Y ahí voy a determinar el margen, ya tomando en cuenta los costos corporativos de cada asignados a cada división, restando 650 menos 71.40, ¿no? Y esa fórmula la copio. Esto, margen de la división menos los costos corporativos, ¿no? Y de nuevo, la sumatoria de esos márgenes de las cuatro divisiones debe coincidir con los 2.240 millones del margen operacional de la empresa, ¿no? Profe, disculpe, buenos días. ¿Puede repetir la fórmula del margen, por favor? La fórmula del margen, sí, sería la resta, ¿no? La resta del margen de la división, que toma en cuenta solo los costos directos. Margen de la división menos los costos corporativos que hemos asignado ahorita. ¿Sí? El margen de la división menos los costos corporativos que hemos asignado en este momento. Y de nuevo, la sumatoria de esos cuatro márgenes, ¿no? De las cuatro divisiones, me debe dar 2.240 millones, que es el margen operacional de la empresa. O sea, no, de nuevo, me puedo equivocar en la distribución. Lo que no me puedo equivocar es que en la sumatoria me tiene que dar el valor contable de la empresa. Hasta ahí lo que la empresa hace, ¿no? Lo que la empresa hace. Ahora, me están dando información acerca de algunas variables.
¿no? El espacio de piso que hay, los pies cuadrados, ¿no? En cada división, el número de empleados y los costos de la división administrativa. Y luego me dan información acerca de cuál pudiera ser una mejor distribución de estos costos indirectos, ¿no? Entonces vamos desarrollando, asimismo en el archivo de Excel, en la parte inferior, en la última tablita, también hay un cuadrito donde podemos ver cada uno de los costos corporativos por separado, ¿no? Separado. Ok. Dice, del total de 10 millones de intereses sobre las deudas, ese es los intereses corporativos, dice 6.5 millones son para la deuda de adquirir un edificio para la división B. El costo restante de los intereses, 3.5 millones, es sobre los préstamos para la compra de equipos para la división A. Entonces, fíjense, estos 10 millones de intereses los puedo rastrear sabiendo para qué utilicé esos créditos y los puedo asignar directamente, ¿verdad? Ahí no aparece C, no aparece C, es decir, en el método anterior, donde estaba distribuyendo en función de las ventas, y obviamente C y D tienen ventas, le estoy asignando parte de esos intereses que en realidad no se los usó para esas divisiones, ¿no? Estoy ahí, un poco el ejercicio, ¿no? de la cena, ¿no? Estoy, en este caso, sobrecosteando a C y a D, asignándole un costo de intereses en un crédito que no utilizaron. ¿Okay? Entonces, vamos a asignar directamente, ¿no? 6.5 millones para la división B. Vamos a poner 6.5 millones para la división B y 3.5 millones para la división A, ¿no? Y ahí están los 10 millones. Del lado derecho, en el total, debemos de siempre confirmar que estemos asignando todo el valor de ese costo corporativo, ¿no? En este caso, 10 millones de interés. Ok. Administración de recursos humanos. En el caso de administración de recursos humanos, hablamos de 150 millones, ¿no? Dice, los recursos gastados por la administración de recursos humanos por el reclutamiento, la capacitación y otros aspectos similares para las divisiones van aproximadamente en proporción al número de empleados, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me dice que esa variable para asignar este costo indirecto es mejor utilizar el número de empleados y no las ventas, ¿no? Que estamos usando ahora. Y ahí tenemos, ¿no? 1.000, 3.000, 2.500 y 1.500 número de empleados. Eso también lo tenemos en la tablita, aquí en el Excel, ¿no? Lo tenemos también en la tablita, justamente también el número de empleados, ¿no? Entonces tenemos 150 millones. Entonces vamos a dividir o vamos a distribuir esos 150 millones en función del número de empleados, ¿no? Entonces, sería 150 millones dividido para el total de empleados de la compañía, 8.000 empleados. 8.000 empleados. Y lo multiplicamos por 1.000 empleados para asignar a la división A. ¿Ok? 150 millones dividido para 8.000 empleados, que es el total de la compañía, y lo multiplicamos por 1.000, que es el número de empleados de la división A. Hacemos lo mismo para B, 150 dividido para 8.000 y lo multiplicamos por 3.000. La división C, 150 dividido para 8.000 y lo multiplicamos por 2.500. Y para la división D, 150 dividido para 8.000 y lo multiplicamos por 1.500. ¿Okay? Y de nuevo, al lado derecho vemos que la sumatoria nos da 150 millones. Efectivamente hemos distribuido los 150 millones. Ya no en función de las ventas, sino en función del número de empleados. Ok. Siguiente punto, C. Vamos a ver ahora los costos administrativos, ¿no? La administración corporativa, que son 50 millones. Dice, la administración corporativa da apoyo a los administradores de las divisiones. Entonces dice, los costos administrativos de la división
son un buen indicador del tamaño relativo del equipo administrativo de cada división. Entonces, fíjense, dentro de nuestro cuadrito, donde hay algunas variables, ¿no? Hay 3 variables. Una dice costos de la división administrativa, ¿no? Estos son los costos de la administración de cada división, ¿no? De la división A, de la división B, de la división C y de la división D. Entonces, lo que me están diciendo es, una variable que pudiera ayudarnos a distribuir los costos administrativos corporativos son los costos que está teniendo cada división a su vez en su administración interna. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos que distribuir 50 millones en función de los costos de la división, los costos administrativos de la división, ¿no? Que suman 1.000 millones. ¿Okay? Entonces vamos, 50 millones es lo que tenemos que distribuir. Dividimos para 1.000 millones, que son los costos administrativos sumadas las 4 divisiones, y lo multiplicamos por los costos administrativos de A, 150 millones. ¿Ok? Seguimos, 50 dividido para 1.000 y multiplicamos por los costos de la división B, 400. 50 dividido para 1.000 y lo multiplicamos por los costos administrativos de C, que son 250 millones, y 50 dividido para 1.000 y lo multiplicamos por los costos administrativos de D, que son 200 millones. ¿No? Y ahí está la división. De nuevo confirmamos que hemos distribuido los 50 millones de la administración corporativa. Ok, seguimos. Investigación y desarrollo. Dice, no se ha hecho ningún trabajo de investigación y desarrollo por parte de la división C. ¿Sí? El director de investigación y desarrollo ha estimado que el 40% del trabajo bajo su área de responsabilidad es realizado por la división A y el 60% restante lo efectúan equitativamente las divisiones B y C. ¿No? Fíjense que aquí no hay, digamos, una variable, sino que está relacionada con la experiencia, digamos, el expertise que tiene en este caso el director de investigación y desarrollo, ¿no? Para decir, si los recursos se han usado, en este caso en la división A en un 40%, en la división B en un 30%, en la división D en un 30%, y C, la verdad que no hemos ido para nada a C, no hemos hecho nada con la división C. Entonces, de nuevo, estaríamos sobrecosteando si le asignamos algún valor de investigación y desarrollo a la división C, ¿no? Como lo hacíamos antes con las ventas. Estamos asignando un valor. En este caso, no deberíamos asignarle nada, ¿no? Entonces, vamos a distribuir el valor de investigación y desarrollo, que es 100 millones, ¿no? Y decíamos que el 40% es para la división A, sería 100 millones por 40%, y 60% distribuido equitativamente entre B y D, ¿no? Entonces sería 100 millones por 30% y para D 100 millones por 30%, ¿verdad? Y efectivamente ahí sumamos los 100 millones que estamos distribuyendo, ¿no? 40 para A, 30 para B y 30 para D. En este caso C no tiene asignado ningún valor de este costo corporativo de investigación y desarrollo. Finalmente, el último rubro, que es publicidad, ¿no? Que en este caso son 200 millones que utiliza para publicidad. Dice, las campañas de publicidad patrocinadas a nivel corporativo central tienen como finalidad apoyar la imagen corporativa general, ¿no? Se ha supuesto que los beneficios son en forma proporcional a sus ingresos. Fíjense que esta variable va a utilizar la variable de ingresos que antes usábamos para todas. En este caso dice publicidad, sí, ayuda a dar una imagen corporativa y eso ayuda a las ventas o los ingresos por ventas de todas las corporaciones, de todas las divisiones, perdón. Entonces dice, bueno, esa variable la podríamos considerar para la distribución de publicidad.
pero claro, solo la estamos usando para publicidad, ya no para las otras. Para las otras estamos usando diferentes variables. ¿Ok? Entonces, para el caso de publicidad, vamos a utilizar justamente la variable de ingresos por ventas. Entonces, 200 vamos a dividir y nos vamos arriba al total ingresos, ¿no? Que es 10.000, y lo multiplicamos por 1.400. O sea, esta es la única variable en la cual vamos a usar los ingresos por ventas, ¿no? Lo mismo, 200 dividido para 10.000 y lo multiplicamos por 4.500. 200 dividido para 10.000 y lo multiplicamos por 2.500. Y finalmente 200 dividido para 10.000 y lo multiplicamos por 1.600. ¿No? Y de nuevo nos tiene que dar los 200 millones que hemos distribuido para publicidad. Y si no hemos cometido ningún error, también en los total de costos corporativos nos tiene que dar los 510 millones. ¿No? De nuevo, me puedo equivocar en la variable de distribución. Distribuí mal. Lo que no me puedo equivocar es que tengo que distribuir el total. O sea, no se me puede quedar por fuera ningún costo, ni puedo poner costos adicionales, ¿no? Tiene que coincidir con el total, que en este caso era 510 millones. Y bueno, acá ya está puesta la fórmula para el caso del margen, ¿no? Sería el margen de la división menos el total de costos corporativos, ¿no? Que sería la suma de intereses, administración de recursos humanos, administración corporativa, investigación y desarrollo, publicidad. El margen de la división menos el total de costos corporativos. Y al final también en el total me debe coincidir con el valor de 2.240 millones, que era el total de margen operacional de toda la empresa, ¿no? ¿Puede repetir, por favor, la administración de recursos humanos e investigación y desarrollo? Por lo menos uno. Ok, la administración de recursos humanos está en función, según lo que dice el caso, dice una variable es el número de empleados. El número de empleados. Debo de tomar Jorge, disculpa, era la administración corporativa, perdón. Pero bueno, okay. La administración corporativa e investigación y desarrollo, perdón. Ya. En el caso de la administración corporativa, lo que dice el caso, dice una variable que pudiera representar el uso que estamos dando desde acá arriba, ¿no? De la corporación, de la administración corporativa, es a su vez el costo administrativo de cada división, ¿no? Es decir, la administración corporativa da apoyo a la administración de cada división. Entonces, una variable que pudiera significar eficiente es justamente el costo administrativo de cada división, ¿ok? Entonces, ¿cuánto debemos distribuir de la administración corporativa? Vamos al caso, y ese valor es 50 millones. ¿No? Entonces, dividimos 50 millones para el total de costos de la división en el tema administrativo, que son 1.000 millones. Okay. Y lo multiplicamos por 150, que es el costo administrativo de la división. ¿Verdad? Entonces, de los 50 millones, a la división A le va a tocar 7.5 millones. Okay. De nuevo, 50 millones dividido para 1.000 y lo multiplicamos por 400. 50 millones dividido para 1.000 y lo multiplicamos por 250. Y 50 millones dividido para 1.000 y lo multiplicamos por 200. Esa sería, digamos, la distribución de los 50 millones entre 4 divisiones, ¿no? Tomando en cuenta la variable, en el caso le han puesto, lo que pasa es que yo acá un poco lo simplifiqué, pero en el caso dice
Costos de la división administrativa de cada división, ¿no? Costos de la división administrativa. Ok. En el caso de investigación y desarrollo, digamos, no tienen una variable de distribución, sino que recurren al director de investigación y desarrollo, ¿no? Y dicen, mira, esto nos ha costado 100 millones, ¿verdad? Y lo queremos distribuir entre las 4 divisiones. ¿Cómo se han utilizado esos recursos de investigación y desarrollo entre estas divisiones? Entonces, el director lo que dice, mira, en C no he utilizado nada. O sea, por lo pronto C va a ser 0. En C no he utilizado nada. Y yo estimo, según el director de investigación y desarrollo, yo estimo que hemos usado el 40% en la división A y 60% equitativamente entre B y D, o sea, 30% cada uno. De nuevo, siempre me tiene que dar el 100%, ¿verdad? No me puede no sumar el 100%, no me puede dar ni menos ni más. Siempre tengo que distribuir el valor total, ¿no? Entonces, en este caso, investigación y desarrollo, que son 100 millones, simplemente lo multiplico por este porcentaje que nos da el director de esta área, ¿no? Dice 40% para A, sería 100 millones por 40%. Ok. Para B sería 100 millones por el 30%. C ya sabemos que es 0, no se ha utilizado para nada este rubro en C. Y para D sería 100 millones por 30%. Ahí están distribuidos, digamos, los 100 millones, ¿no? Entonces ya tenemos ahora el margen, el nuevo margen con esta nueva división, esta nueva distribución de los costos corporativos, ¿ok? Un poco para poder, vamos a movilizar, ok. Entonces, fíjense, ahí la diferencia entre las dos formas de distribuir, ¿no? En el primero distribuí todos los costos corporativos en función de las ventas, de los ingresos, y en el segundo caso traté de encontrar una variable que justifique de mejor forma el uso de cada costo corporativo en las 4 divisiones, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en el cuadrito de abajo. Y fíjense ahí, digamos, la diferencia, ¿no? Entonces, si yo utilizara la primera forma, ¿no? De solo ventas, ¿no? De solo ventas, ¿qué divisiones estarían sobrecosteadas? La división A y la división D. Perfecto. La división A y la división D están sobrecosteadas. ¿Por qué? Porque en el caso de A, lo real, según la distribución de abajo, lo real es 552 millones y yo le estoy asignando 579 millones. Está sobrecosteada. Y la división D, lo real es 500 millones, ¿verdad? Y yo le estoy asignando 518 millones. ¿Sí? Esas están sobrecosteadas. Y B y C, en cambio, están subcosteadas. Subcosteadas. ¿Por qué? Porque lo real es 797 millones para B, pero yo solo le estoy asignando 771 millones. 770.5. Y en el caso de C, yo, lo real es 391 millones, ¿verdad? Y yo le estoy asignando solo 373 millones. Redondeando, ¿no? Entonces, fíjense ahí, digamos, hay un subsidio cruzado, ¿no? A y D están subsidiando a B y C. ¿Ok? O sea, las cuentas las divisiones sobrecosteadas están subsidiando a las subcosteadas. Preguntas, inquietudes con respecto a este ejercicio,
digamos, los cálculos. El último margen. Sí, el último margen está relacionado al margen ya quitándole los costos corporativos, ¿verdad? Entonces sería el margen de la división. Ahí en el margen de la división lo que quitábamos era los costos indirectos, los costos directos, perdón, ¿verdad? Margen de la división menos el total de costos corporativos asignados a cada división. Esa es la fórmula, ¿no? En este caso le hemos asignado 97.75 millones a, ¿sí?, en total de costos corporativos, diferente a 71.4 que le habíamos asignado según el método de las ventas, ¿no? Entonces el margen de cada división sería el margen de la división menos el total de costos corporativos. ¿Ok? No sé si haya alguna otra inquietud. Aquí la conclusión. Bueno, en la conclusión lo que estaba era comparando los márgenes de la primera distribución que hicimos solo tomando en cuenta las ventas y los márgenes luego de la distribución utilizando algunas variables, ¿no? Que era el segundo cuadrito. Y ahí lo que vimos es que tanto A y D, ¿no?, las divisiones A y D, están siendo sobrecosteadas. Y B y C están siendo subcosteadas. Conceptualmente, cuando hay sobrecosteo y subcosteo, lo que sucede es un subsidio cruzado, ¿verdad? Un subsidio cruzado. Las divisiones que están sobrecosteadas, en este caso A y D, ¿no?, están subsidiando a las divisiones que están subcosteadas, que son B y C. Profesor, ¿podría repetir en el primer cuadrito los costos corporativos y el margen? Por favor. En el primer cuadro, el de las ventas, que distribuimos por ventas. Sí, ese por favor. Ya, ok. Ahí lo que hacemos es tomar todos los costos corporativos, ¿no? Ya no tomo uno por uno, tomo todos los 510 millones y solo los distribuyo en función del total de ingresos de cada división. ¿Verdad? Entonces, como tengo que distribuir 510 millones, lo que hago es dividir 510 para los 10.000 millones de el total de ventas de las 4 divisiones y lo multiplico por las ventas o los ingresos de la división A, ¿no? Porque quiero distribuir en ese caso, la división A en función de sus ingresos, ¿no? Y eso me da 71.4. Hago lo mismo para las otras divisiones. Divido 510 para el total de ingresos, 10.000 millones, y lo multiplico por los ingresos de la división B, ¿no? Y así con C y así con D. Y para el caso del margen, lo que hago es restar el margen de la división menos el total de costos corporativos que hemos asignado a esa división, ¿no? Y eso me queda como un margen operacional. Ahí estoy tomando en cuenta los costos directos que están, digamos, arriba y los costos corporativos. Ok, no sé si hay alguna otra inquietud. Vamos a hacer, digamos, un par de ejercicios más para ver, sobre todo la parte, digamos, operativa de los cálculos se va a repetir, va a ser muy similar. Pero lo que me interesa es ver las variables, ¿no? ¿Qué variables se utilizan para qué rubros? Un poco para ver algunos ejemplos en cuanto a variables de asignación que se pueden utilizar para diferentes costos indirectos. Ok,
Entonces, dentro de nuestra hojita de ejercicios, ahora vamos a trabajar con el ejercicio número 2, ¿no? Que tiene una complicación ahí, ¿no? Tiene un poquito más complicado, pero es fácil, es sencillo para poderlo resolver. Asimismo, tenemos en nuestra hojita de Excel, ¿verdad? Tenemos nuestra hojita de Excel que dice la segunda hoja, institución financiera, ¿verdad? Y ustedes la pueden ver, ¿no? La Legarde ya resolvimos, ahora vamos a institución financiera. Pero no sin antes nos vamos a tomar, obviamente, el break. Vamos a tomar unos 15 minutitos y regresamos para resolver este segundo ejercicio.